Is there any space for victory over sin? Existe un espacio para la victoria contra el pecado en la doctrina por la fe. Algunas personas dicen que si son salvas por la gracia, su comportamiento no importa. Entonces no necesitamos hablar sobre la victoriosa vida del cristiano. Pero nuevamente, eso no puede estar más lejos de la verdad del Evangelio. Tenemos maravillosas promesas en los escritos de Pablo que muestran a la victoria sobre el pecado importante, y es posible, pero no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Cristo. Por ejemplo, en su carta a Gálatas en el capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: andar en el Espíritu y jamás satisfagas a la concupiscencia de la carne. Esa es la promesa, que cuando la gracia de Dios venga a nuestra vida, aprendamos a confiar y colocar todo en sus manos, confiando en el poder del Espíritu. Ya no necesitamos estar presos en las corrientes del pecado que nos agarran, pero podemos conocer la victoria que Dios nos puede dar. No por nuestras propias fuerzas, pero porque Cristo destruyó el poder del pecado y de la muerte, y eso significa que el pecado no necesita reinar en nuestras vidas. Inclusive la palabra reino es muy importante. La encontramos en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6. Él dice que cuando conocemos la verdad del Evangelio, no debemos permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. O sea, cuando encontramos a Cristo, el pecado pierde su trono en nuestro corazón, entonces la gracia reina. Por otro lado, el pecado no debe ser la fuerza dominante que nos esclaviza. No significa que no cometeremos errores en el camino de la vida cuando Satanás nos engañe. Significa que el pecado no necesita tener más presencia dominante, porque Cristo nos liberó. Pablo sabía esa buena noticia y quería que los cristianos de Gálatas pudiesen entender esto. Entonces, él dijo que si dependiéramos y anduviéramos con el Espíritu, no tendríamos que ser esclavos de los pecados de la carne. Espero que tú vivas esta libertad, pues no hay mayor libertad que la que existe en conocer a Cristo. I hope you'll experience that freedom, because there's no better freedom than knowing the freedom that comes with knowing Christ.